Yo quiero esta mañana invitarle a que me acompañen a la lectura de la palabra una vez más. Este pasaje tan lindo que está en el libro de Génesis, capítulo 22. Ustedes saben que yo pensaba los otros días, tuve la bendición de poder casar a mis hijos, y en ambos casamientos la palabra de Dios para compartir fue la misma, pero con un enfoque diferente. Dios sabe lo que Él va a hacer en su espíritu, lo dirige al testimonio del corazón del Padre. Y fue este pasaje el que ocupé tanto en el casamiento de Valeria como de Esteban, Valeria y Néstor, y Esteban y Mariana. Así que es un pasaje que a mí me llega profundamente. Tiene una enseñanza tremenda. Dios habla al corazón de Abraham y espera que Abraham responda. Cuando Abraham responde, Dios le enseña su voluntad. Y luego, por 3 días, no hay más palabra de Dios. Solo al finalizar el 3er día, Dios vuelve a hablar a través del ángel, porque ya había sido manifestado el cumplimiento de su voluntad, y la fe y obediencia de Abraham fue probada hasta lo sumo. Si recuerdan, hace 2 domingos atrás, cuando empezamos a ver este pasaje, yo les había dado 2 títulos. El primero era: si quiero hacer la voluntad de Dios, seré probado. Probado en mi fe y probado en mi obediencia. Y cuando definitivamente quiero hacer la voluntad de Dios, necesito entender algo que es sumamente importante en el corazón de Dios, y es que hacer su voluntad requiere entregar el Isaac de mi corazón. Y hay algo que Dios nos enseña en este pasaje, y lo vemos al final, allí por el versículo 14, que cuando definitivamente he escogido entregar el Isaac de mi corazón. ¿Qué es el Isaac de mi corazón? Aquello que más amo en esta vida. Cada uno sabe lo que más ama en esta vida. Y no se trata del amor expresado en un momento emocional como es este tiempo, en donde el Espíritu se mueve y afecta nuestra vida entera. Va más allá de la experiencia en este corto tiempo que podemos compartir con la iglesia y juntos alegrarnos delante del Señor. Va mucho más allá. Pero lo cierto es que cuando entrego definitivamente el Isaac de mi corazón, aquello que más amo en esta tierra, puedo levantar
los ojos en libertad para ver más allá de lo que mi alma desea en esta vida y contemplar. Cuando yo puedo ver más allá de lo que mi alma desea en esta vida, estoy preparado por el Espíritu de Dios para contemplar lo que ojo no vio, ni oído oyó, a través del Dios de la provisión. El único que hace posible aquello que Pablo declaró a los corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el Dios de la provisión, que se revela en toda su gloria y su poder en el corazón de los que responden al amor de Dios. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la lectura en Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, ese burrito de carga, pero tan útil cuando tenemos que emprender la tarea que a veces puede llegar a ser fatigosa. Aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos. Importante es caminar en unidad con los que pueden también confiar en la obra de Dios en el corazón de cada uno. Tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando Abraham estaba haciendo todo esto, ya él había decidido entregar a Isaac. Pero esa obediencia iba a ser probada. Versículo 4: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus siervos, sus compañeros de viaje junto a Isaac: quedaos aquí con el asno. ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. Y en esos 3 días no hubo más palabra de Dios. Mas cuando Abraham, el hombre de fe, pudo contemplar aquello que Dios ya había dado testimonio, él pudo reconocer al ver el monte que allí estaba la meta señalada por Dios, aun cuando todavía no había llegado allí.
vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, serviremos, le daremos a Dios la honra que le pertenece y volveremos a vosotros. Nunca lo excluyó a Isaac. ¿Saben por qué? Porque fe y obediencia van juntos, nunca andan separados. Y ambos, tanto Abraham como Isaac, representan figuradamente la fe y la obediencia, actuando al mismo tiempo en ambos. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Esto nos recuerda aquel momento cuando sobre el cuerpo de Jesús fue colocado aquel madero pesado. Él lo tuvo que cargar. Y sigue diciendo el versículo 6, y tomó en su mano el fuego. Abraham tomó en su mano el fuego. La obra de Dios no se puede hacer si no hay pasión. El fuego tiene que arder. Pero al mismo tiempo, ese fuego arde porque hay un testimonio que está marcando mis decisiones, definiendo la dirección de mi voluntad. Y ese testimonio es el testimonio de la palabra, que como cuchillo es capaz de cortar hasta lo más profundo. Así que Abraham, dice, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos, Abraham e Isaac, iban juntos. Primera vez que aparece esa expresión, los dos iban juntos. Versículo 7, y habló Isaac a su padre Abraham. Isaac no era un neófito, alguien que ignoraba lo que Abraham iba a hacer, su papá. No conocía la historia completa, porque el trato de Dios era con Abraham. Pero aquello que era necesario que Isaac supiera, Abraham se lo dijo a su hijo. Sabían que iban a un monte y que allí en el monte tenían que ofrecer un holocausto, porque Dios había hablado al corazón de Abraham. Y entonces dice la palabra, versículo 7, habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Qué linda relación. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Esa es una relación sin reserva. En donde hay una unidad de propósito. Si papá va a ir por allá, quiero que sepa papá que yo también voy con él. Y Abraham dice, si tú vas conmigo, quiero que cuentes conmigo. Hay una correspondencia de amor. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? No era un neófito Isaac, sabía exactamente de qué se trataba. Había un holocausto que ofrecer, porque Dios había hablado al corazón de Abraham. Y Abraham respondió,
Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. Y otra vez el versículo 8, al igual que el versículo 6, termina con esta frase: y los dos iban juntos. Por favor, que no se te olvide esto. Fe y obediencia siempre andan juntos. Versículo 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho. No era tan lejos, ellos ya estaban al pie del monte, solamente tuvieron que escalar. Era en el transcurso del mismo tercer día. Y Abraham, dice, edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió, levantó su mano, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor, por fin, 3 días después, una voz resuena como un eco del cielo. Es el ángel. El ángel del Señor. No era cualquier ángel. Es interesante porque la palabra no señala un ángel común, sino dice el ángel del Señor. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado. Estuviste dispuesto a entregar tu hijo, tu único, el que amas. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. En el hebreo es el nombre de Dios escrito con 4 consonantes, no se podía pronunciar. Luego el judío, cuando intentaba mencionar el nombre de Dios con el paso del tiempo, ellos le agregaron 2 vocales. El nombre de Dios, el yo soy el que soy, es la traducción de 4 consonantes: la Y, la H, la B corta y la H. No hay vocales, es imposible mencionar el nombre de Dios, salvo que haya en el corazón reverencia. Solamente entonces estamos facultados para nombrar al Señor. Y algunos, con el paso del tiempo, la costumbre de los hebreos, le agregaron vocales que provienen del nombre Adonai, el cual se traduce Señor. Como el nombre no se podía pronunciar, ellos decían Adonai. Y entonces algunos tomaron vocales del nombre Adonai escrito en el hebreo para hablar el nombre. Y ese nombre entonces era algo así, sonaba algo así como Yahvé. Yahvé. Pero dice la Escritura
que Abraham, a causa de la revelación de Dios allí en el monte, él estuvo entendiendo que el que estaba presente no era otro sino Yahvé Jireh, que en hebreo significa el Dios que provee, el Dios de la provisión, el cual nunca es escaso, es sobreabundante. Aleluya. Fuimos llamados para honrar a Dios. Y hermano, déjame decirte esto, con mucho respeto. La única manera de honrar a Dios es haciendo su voluntad, no hay otra. Puedo hacer un montón de obras, pero si eso que yo hago no responde a la voluntad de Dios, conforme al plan y propósito de tu vida, lo que has hecho es solo madera, heno y hojarasca, que pronto se quema por el fuego de la prueba. No queda nada. Pero cuando hacemos algo en verdad, que sabemos que significa darle la honra a Dios, allí hay un resultado diferente. Porque lo que tú haces puede pasar por el juicio de la prueba sin ser dañado. Al contrario, tan solo será purificado. Fuimos llamados a honrar al Padre Celestial haciendo su voluntad. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesucristo lo declara en el modelo de oración que enseñó a los discípulos. Lo primero que hace Jesús cuando le enseña a los discípulos el modelo de oración es poner las bases. La oración, ¿qué es? Es relación con Dios. Pero la relación correcta con Dios se manifiesta sobre estas bases que Jesús enseñó en el modelo de la oración. ¿Cuáles son esas bases? Lo primero que dice Jesús es: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. ¿En qué manera? ¿Necesita el nombre de Dios ser santificado? No, lo que Jesús estaba expresando, la condición con la cual yo necesito acercarme a Dios, a fin de santificar su nombre en una ofrenda que tiene el propósito de honrar a Dios. Tu nombre sea santificado, venga tu reino. Segunda base: Señor, yo quiero ser parte contigo en lo que estás haciendo. Quiero participar de ese reino maravilloso en el cual tú has dispuesto camino de bendición, de salvación, de victoria. Pero finalmente Jesús pone la tercera base. Dice: sea hecha tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Vemos entonces que hay bases que nos enseñan la correcta relación con Dios. Y la última está representando esto que aquí yo les estoy indicando. El llamado a honrar a Dios haciendo su voluntad. Recuerdan que habíamos visto todo lo que la voluntad de Dios representa en la acción que ella ejerce en nuestra vida. El efecto benéfico que tiene. Es buena, es agradable, buen perfume y es perfecta. Y también habíamos visto que cuando andamos en la voluntad de Dios, aprendemos sabiduría.
Sabiduría que me enseña a usar bien el tiempo. De tal manera que los días que vivamos lleguen a ser muy fructíferos, muy provechosos. No hay desperdicio. Al vivir en la voluntad de Dios, yo recibo su bendición. Y la bendición de Dios es la que trae alegría y paz en el corazón. En la bendición de Dios nunca hay tristeza. Por tanto, cuando he entendido esto, definitivamente quiero hacer la voluntad de Dios, porque es lo mejor para mi vida. Allí estoy completo, allí encuentro el modelo por el cual se realiza el propósito de Dios para mi vida. Y por cuanto quiero hacer la voluntad de Dios, también busco conocer cuando Dios habla. El versículo 1, como estuvimos leyendo, dice que Abraham conoció que Dios le habló en forma personal. ¿Cómo sabemos que él conoció? Porque él responde con seguridad: heme aquí. Hoy Dios sigue hablando personalmente. Lo hace contigo y lo hace conmigo. Y como habíamos aprendido, Dios tiene diferentes maneras de hablar, pero fundamentalmente nos habla a través de su palabra. Porque es a través de su palabra que el Padre nos lleva a Cristo, y en Cristo la voluntad de Dios es manifestada. En Cristo la voluntad de Dios es realizada. En Cristo hay abundante provisión de Dios para cada uno de los hijos. Pero Dios espera que respondamos a su llamado, para entonces revelarnos su voluntad. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Dios en Cristo, ya su voluntad está siendo manifestada. Pues Él se lo hizo conocer a aquellos que fueron junto a Jesús al monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oí, porque en Él tengo complacencia. Cuando recibimos el testimonio de Dios en Cristo, ya su voluntad está siendo manifestada. Y en esa voluntad debemos permanecer amando la palabra. ¿Recuerdan que habíamos visto lo que significa la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la revelación del corazón de Dios, por medio de la cual Él nos lleva a conocer sus pensamientos, nos lleva a conocer su camino, nos lleva a conocer sus anhelos y propósito. Ahora, ¿cuál es el anhelo de Dios cuando Él manifiesta su voluntad? Lo que Él espera de ti y de mí. ¿Qué espera Dios? Obediencia. Dios me enseña a andar en su camino para que yo sea guiado con seguridad a la meta, a fin de alcanzar el propósito que Él ha establecido a tu favor y a mi favor. Es interesante que cuando Dios habló, como estuvimos leyendo hace un momento, Abraham respondió sin demoras. ¿Por qué? Porque su obediencia era de corazón. Su obediencia era de corazón. Él quería agradar a Dios. No buscaba sacar provecho de la situación, tan solo agradar a Dios. No buscó atajos.
No busco un sendero más corto, simplemente agradar a Dios. El corazón sumiso, ese corazón que es manso y humilde, recibe la palabra y confía. Porque el resultado de la palabra atesorada, guardada en el corazón, es fe. El corazón sumiso, manso y humilde recibe la palabra y confía. Y quiero darte 3 características del corazón que confía. Primera característica, el corazón que confía no tiene impedimentos para obedecer. El versículo 3 del capítulo 22 de Génesis nos muestra la actitud de Abraham. Porque lo único que él estaba ocupado era en agradar a Dios. Así que hizo todo lo necesario para que eso se llevara a la realidad. Y que el corazón de Dios se agradara. El corazón que confía, primera característica, no tiene impedimentos para obedecer. Pero hay una segunda característica, y esa la muestra el versículo 4 del capítulo 22 de Génesis. El corazón que confía tiene visión de Dios. Cuando Dios le entrega el llamado a Abraham, le dice, mira, quiero que vayas a este monte. Dios lo tenía claramente identificado y en el corazón de Abraham quedó guardado el testimonio. El corazón de Abraham quedó preñado de la visión de Dios, embarazado de la visión de Dios. De tal manera que al tercer día, dice, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. El corazón que confía tiene visión de Dios y puede ver la meta sin todavía estar allí. ¿Se da cuenta? Ella estaba observando la meta porque estaba su corazón embarazado de la visión de Dios. No tenía dudas. Estaba completamente seguro de lo que sus ojos podían contemplar. El corazón que confía tiene visión de Dios y puede ver la meta sin estar allí. Ahora hay algo especial en este versículo 4. Este texto es muy especial porque todo esto acontece al tercer día. Y allí pudo Abraham entender que su corazón tenía al alcance la plenitud de Dios realizando la voluntad que el Padre le había encomendado. Pero no solo el corazón de Abraham hallaría plenitud al hacer la voluntad de Dios, sino que la vida de Isaac al tercer día recibiría el poder de la vida resucitada. Ya que en el corazón de su padre Abraham, por 3 días estuvo Isaac figurativamente muerto. Lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y el versículo 19, a ver si lo pone ahí Manuel. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, está hablando de Isaac, de donde también el sentido figurado lo volvió a recibir. Isaac es un tipo de Cristo, quien fue ofrecido en obediencia al Padre
y resucitado al tercer día. Abraham es un tipo del Padre Celestial que entregó a su hijo como ofrenda propiciatoria. Pero allí llegamos al versículo 5, en donde vamos a encontrar una tercera característica del corazón que confía. Primero le dije que el corazón que confía no tiene impedimentos para obedecer. Segunda característica, el corazón que confía tiene visión de Dios y puede ver la meta sin estar allí. Tercer característica, la encontramos en el versículo 5 de Génesis capítulo 22, cuando Abraham le habla a sus siervos, sus mozos, dice así la escritura, otra versión dice sus siervos. Quedaos, estaban allí al pie del monte, quedaos aquí con el asno, ya el asno no hace falta, yo y el muchacho iremos hasta allá. El compromiso era de Abraham con su hijo Isaac. Por lo tanto, él le señala a sus siervos que los únicos que continuarían el resto del camino eran Abraham e Isaac. Y allí hay algo singular que va a ocurrir, y es que la obediencia de Abraham va a ser probada. No se trataba solo de la fe, sino también de la obediencia. Y Abraham le dice a sus siervos, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, serviremos, honraremos a Dios, haremos lo que a Él le agrada. Vamos a realizar su voluntad, y una vez hecho ese acto de adoración, de servicio, de ofrenda, dice, volveremos otra vez. Tercer característica del corazón que confía. El corazón que confía sabe cuál es la misión y el propósito de Dios para su vida. No solo no tiene impedimentos para obedecer. No solo él puede tener la visión de Dios y junto con la visión poder observar la meta antes de estar allí, sino que además el corazón que confía sabe cuál es la misión y el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es la misión? Llegar al monte. Su obediencia estaba siendo probada. Él estaba allí al pie del monte, y Abraham podría haber pensado, ¿cómo sigue este rollo? Señor, ¿hay alguna otra palabra? No hubo más palabra. Si Dios te habló, Él va a esperar la respuesta de tu corazón. No busques más palabras, porque es probable que en esa actitud insensata de buscar otra palabra cuando Dios ya habló, te lleve a escuchar voces que no son las de Dios. Si Dios habló, confía. Si Dios habló, reconoce que la visión de Dios está marcando tu sendero. Si Dios habló, entiende que hay una misión y un propósito para la vida. ¿Cuál era la misión? Llegar al monte. Y para eso la obediencia estaba siendo probada. ¿Cómo sigue esta historia, Señor? No hay respuesta. Dios habló. ¿Cuál es la misión? Llegar al monte. ¿Y cuál es el propósito? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Aleluya. La obediencia está siendo probada en el camino de la fe. No se trata solo de empezar a obedecer. Se trata de continuar obedeciendo.
Y cuando la obediencia es probada, el resultado de la obediencia probada, siempre en la respuesta afirmativa del corazón a la misión y el propósito de Dios, siempre el resultado será un acto de adoración. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo va a ser un suave perfume de olor agradable al corazón de Dios. Porque lo que en verdad Abraham quería era agradar a Dios, haciendo su voluntad en obediencia al testimonio que había sido manifestado en su vida. Los versículos 6 al 8 nos enseñan esto. Abraham e Isaac prefiguran la fe y la obediencia. Ambos prefiguran fe y obediencia. Abraham estaba manifestando fe y obediencia a Dios. Isaac estaba expresando fe y obediencia a su padre Abraham. Y en esa actitud se estaba identificando en la misma fe y obediencia de Abraham con Dios. Así que ambos, Abraham e Isaac, prefiguran al mismo tiempo la fe y la obediencia. Esto significa que en el corazón está presente la confianza y la sumisión. Y ambas, fe y obediencia, deben marchar juntas. Versículo 6 y versículo 8 terminan con la misma frase. Los dos, Abraham e Isaac, fe y obediencia, iban juntos. No se pueden separar. ¿Saben por qué? Porque fe sin obediencia es incompleta y obediencia sin fe también es incompleta. La una sin la otra son siempre incompletas, pero juntas, fe y obediencia son manifestación, testimonio fiel de la adoración completa. En los versículos 9 al 12 podemos observar que para ser aceptada y galardonada, la fe debe ser completa. No se trataba simplemente de llegar al monte. Ahora en el monte, ¿qué tenemos que hacer? Y la fe ya lo sabe, porque la obediencia tiene todo el camino ya trazado. Y entonces dice allí la Escritura, como bien lo muestra el versículo 9, cuando llegaron al lugar, la fe completa de Abraham se mostró realizando cada detalle que era necesario a la obediencia de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Edificó un altar. Primer detalle, no puede haber ofrenda de holocausto sin un altar. Segundo detalle, colocó las leñas sobre el altar. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que ser quemada, era holocausto. Así que por lo tanto, sobre el altar tiene que haber leña. Tercer detalle, hay que colocar sobre la leña la ofrenda. ¿Y la ofrenda quién era? Dios le dijo, entrégame aquello que más amo. Así que, ¿qué hizo Abraham? Dice la Escritura que ató a Isaac y lo colocó sobre la leña. Hoy puedo hablar con más libertad porque no hay chicos. Porque uno tiene que hablar con prudencia respecto de este pasaje, por todo lo que puede implicar en la mente de un niño. Sin embargo, aunque Isaac era un adolescente, estaba plenamente consciente porque había sido adiestrado en la fe a través de su padre, Abraham. Así que Isaac fue atado y colocado sobre la leña. Cuarto detalle, ya está, Señor, ahí está Isaac sobre la leña, haz lo que vos quieras. No,
Para que la ofrenda sea quemada, primero tenía que ser ejecutada. Y Abraham lo sabía perfectamente, así que él levanta su mano con el cuchillo. Tomó literalmente el cuchillo. Testimonio que Abraham estaba seguro de que todo lo que tenía que hacerlo conforme a la palabra. No podía desviarse de la voluntad de Dios que había sido manifestada mediante el testimonio en su corazón de la palabra de Dios. Y el cuchillo representa aquí la acción de la palabra, marcando la acción de Abraham. No iba a ser conforme a su pensamiento, conforme a la palabra. Su obediencia estaba siendo probada. Así que levantó la mano para ejecutar la acción. De la misma manera que Abraham mostró una fe completa, observando cada detalle, poniendo allí en obediencia todo lo que Dios le había manifestado en su voluntad. Así también la obediencia de Isaac fue completa. No tuvo reparos. No se escucha voz de Isaac en el momento en que es atado y colocado sobre el altar. Él estuvo todo el tiempo sujeto a la voluntad de su padre, porque Isaac confiaba en Abraham. De la misma manera que Abraham confiaba y podía obedecer completamente, de la misma manera Isaac obedecía completamente. Como un corderito mudo fue llevado al matadero. Él confiaba completamente en la voluntad que estaba siendo expresada a través de los actos de su padre en obediencia a Dios. Ambas, la fe y la obediencia, cuando son completas, reciben justo galardón. No va a ser una bendición más de la que se ve por ahí. ¡Ah, qué bueno! Tiene una casa nueva. ¡Oh, qué lindo! Consiguió un carro nuevo. ¡Qué bueno! Tiene en el banco muchos fondos disponibles. La bendición de Dios va más allá de los recursos materiales que podamos alcanzar en esta vida. La bendición de Dios siempre opaca todo el brillo que en esta tierra pueda deslumbrar nuestro corazón. Es mucho más abundante. Tanto Abraham como Isaac fueron galardonados porque los dos creyeron necesario en esa fe y obediencia expresada a través de sus actos, que lo importante era honrar a Dios. Y cuando para vos y para mí lo importante es honrar a Dios, Dios quiere que sepas que Él te garantiza que así como en tu corazón hay esa obediencia, esa fe completa que busca honrarle a Él, Dios te dice: yo te honraré, yo te honraré. El hombre a lo mejor no lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer de una manera que va a sorprender a otros. Y van a decir: ¿qué pasa con este? Nunca se destacó y hoy está siendo colocado en un sitial donde todos pueden ver lo que Dios hace. Porque cada uno de los hijos son la expresión del amor y el poder de Dios que a través de su gracia obra de una manera gloriosa. Ahora es interesante que allí la Escritura dice que ese acto de honrar a Dios hizo que el ángel se manifestara. El ángel
Es muy probable que fue una teofanía, una manifestación visible de Dios, la misma presencia del Hijo antes de su encarnación, como un espíritu, el ángel. Allí estaba el ángel y le dice: detén tu mano, Abraham. Pues en verdad, lo que Dios quiere no es el holocausto de Isaac. Lo que Dios quiere es el testimonio de tu corazón. Y por cuanto en tu corazón ha demostrado temor, respeto reverente al Dios que te escogió, que te llamó y que te envió, Dios te dice hoy que Él está dispuesto no solo a cumplir la promesa, sino que además Él te garantiza que Dios afirma la promesa con un juramento. Y entonces en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos, recordando este evento, está allí en el capítulo 6 de Hebreos, si lo quieren mirar en su casa, dice: para que por dos cosas inmutables, imposible de que puedan ser cambiadas, dos cosas de Dios: promesa y juramento, podamos acercarnos con toda confianza al lugar de más adentro, atrás del velo. Es una enseñanza espiritual. Para en la presencia de Dios disfrutar de una gloriosa esperanza, que es en el corazón del adorador el firme ancla del alma que lo sostiene. En el corazón del adorador está expresado el respeto reverente ante la presencia de Dios que está siendo honrada. En el corazón del adorador que se deleita en hacer la voluntad de Dios, hay temor de Dios. Y déjame decirte esto, ya estoy finalizando. Versículos 13 y 14, donde Abraham destaca, así al final del tercer día, todo lo que representaba el monte, la revelación de Yahvé Jireh. Déjame decirte esto: la verdadera adoración siempre moviliza la mano de Dios. Nada va a permanecer igual. ¿Saben por qué? Porque la ventana de los cielos se abren y los recursos inagotables de la gracia de Dios fluyen. La provisión del Dios Todopoderoso siempre se manifiesta en el lugar de la adoración. Aunque a veces no lo vemos con nuestros ojos, pero el adorador está experimentando algo extraordinario en su interior. Ese lugar de adoración es símbolo del monte, de la presencia del Dios vivo y verdadero. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios y orar y bendecir la vida de nuestros hermanos que en la alabanza, cada vez que nos reunimos, ofrecemos culto al Señor, nos ayudan y nos guían a esta experiencia de adoración. Y para eso primero Dios tuvo que haber estado trabajando en sus vidas. Donde hay adoración dirigida hacia Dios, siempre hay presencia del Dios de la provisión. La verdadera adoración es aquella que cumple la voluntad de Dios, entregando el Isaac del corazón. La pregunta es, para cada uno de nosotros, yo también me la hago cada día. Lo necesito, porque soy tan flaco y falible como ustedes. La pregunta es esta: ¿cuál es
el Isaac de mi corazón, que estorba la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es? Yo no lo sé en tu vida, lo sé en mi vida. Y Dios trata conmigo en eso. Lo sé perfectamente. Abraham fue probado por Dios para ser perfeccionado en la fe. Y en ese proceso, donde no solo su fe, sino su obediencia también fueron probadas, él necesitó entender que lo supremo en la vida del corazón que confía es hacer la voluntad de Dios, aunque eso signifique entregar todo lo más preciado del corazón. ¿Estás dispuesto? Cada uno sabe cuál es el Isaac de su corazón. La obediencia a medias es tarea incumplida. No alcanza. No merece aprobación. Obediencia a medias es como correr una carrera y no avanzar hasta la meta. Cuando Abraham vio el monte, su obediencia estaba siendo probada. Y Abraham sabía que no podía flaquear. Así que se aferró a Dios con todas sus fuerzas. Pues creyó que en las fuerzas de Dios podía llegar a la cima del monte, pues él estaba confiado de que aquel que los llamó a ese acto de obediencia era poderoso para levantar a Isaac aún entre los muertos. Obediencia a medias es como iniciar un viaje y no llegar al destino. Qué vergüenza salir de tu casa, le anunciaste a todo que te vas de vacaciones y allí nomás a 100 kilómetros tuviste que volverte. Obediencia a medias es como encender la luz y luego escoger caminar en penumbras. Cuando los recursos del Dios de la provisión están a nuestro favor. Obediencia a medias es como tener un gran banquete y escoger, preferir estar conforme con las migajas. Cuando entrego el Isaac de mi corazón, aquello que más amo, sin lugar a duda, el Isaac de mi corazón es lo que más amo. Cada uno sabe. Cuando aprendí a entregar el Isaac de mi corazón, estoy ahora preparado para levantar los ojos, como hizo Abraham al tercer día, y ver más allá de lo que mi alma desea en esta vida. Ver más allá de lo que mi alma desea en esta vida y contemplar aquellas cosas que el Dios de la provisión es capaz de traerlo a la existencia en tu propia experiencia. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. No la podemos imaginar, pero el Dios de la provisión lo hace posible. Quiero invitarle, por favor, a los hermanos de alabanza que vengan a ayudarnos para cerrar este culto, levantando una ofrenda de gratitud a Dios. Déjame decirte esto. Si quieres alcanzar todo lo que el Dios de la provisión tiene preparado para tu vida, para la mía, si queremos alcanzar, Dios quiere que sepamos esto, que lo puedes
lograr. Lo puedes tener, no por causa de lo que tú eres, no por causa de tus fuerzas, no por causa de tus capacidades, sino por causa de la palabra de Dios, la cual es fiel, y el poder del Espíritu Santo es suficiente para llevarte al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Por eso el Señor dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14: cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti. No necesitas ir al cielo ni ir a lo profundo de la tierra. Está cerca de tu corazón porque Dios ha hablado. Y ese Dios está presente a través del Espíritu Santo, está dando testimonio en el Espíritu de cada uno de nosotros. Cerca de ti, muy cerca de ti está la palabra. Y lo único que Dios te pide es llevarla a cumplimiento en tu vida, haciendo su voluntad. Nada más. En tus fuerzas no, en las fuerzas de Dios, aquel que es el Dios de la provisión. Él te va a ayudar, Él te va a sustentar, Él te va a levantar, Él te va a dar valor, Él va a traer confianza a tu corazón. Aleluya.